Muy buen día. Lunes 18 de agosto. Ya el año prácticamente colapsó. Nos resta septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Ya. Y ayer se celebró el Día de la Restauración. Qué bien. La restauración de la independencia, que fue la verdadera y única guerra importante que hubo en este país en contra de España para obtener definitivamente su independencia del dominio de potencia alguna, claro, con la incidencia de la nueva potencia que surgía y que se vislumbraba adueñarse del mundo, que era Estados Unidos. Así que ya imagínense, en el siglo XIX Estados Unidos empieza a dar los tumbos de adueñarse del mundo, para que tengan una idea de por dónde andan las luchas imperiales. Te quitan hoy, te ponen mañana y bueno, a veces muy costoso en vida humana, en la economía se derrumba, todo se viene abajo. Eso es lamentable, se pierde el estatus. Claro, las élites siempre tienen de dónde sacar y cómo alzarse con el santo y la limosna. Las élites siempre tienen lo de ellos guardado por ahí para vivir como unos príncipes. Todavía de eso viven como príncipes esas élites europeas que saquearon el mundo. Desde Asia, Oceanía, América. Entre ellos mismos se saqueaban a Medio Oriente, a Euroasia, a la Asia, a Europa, así, asiática, la descuartizaron. Se adueñaron de todos esos europeos. Todavía viven como unos magnates con eso. Bueno. Y nada, esperemos que las cosas sigan con normalidad. Hablaremos hoy un poquitito del huracán, de la suerte que hemos tenido por el momento. Hablaremos de la guerra de Rusia, de Occidente, de actitudes ya superadas aquí de la década de los 60. Luego de la revolución, en el 66, hubo una gran decisión aquí de uno de los partidos de izquierda de más trascendencia y de más importancia, que jugó un papel de primer orden en la revuelta de abril, en la revuelta patria y en la revuelta de los conflictos internos que se generan por el dominio del poder. Y el movimiento popular dominicano, para entonces muy fuerte, con una visión muy clara, fue agraviado, como fue agraviado el PLD por el Departamento de Estado en el 2020. Hoy día andan juntos esa gente, los que hicieron todo esos líos para alzarse con la gobernanza del país. Y luego con el dominio de las cámaras legislativas, que ya la sumatoria de todo esto con las instituciones del Estado es lo que conforma el Estado dominicano, los asuntos legales del Estado. Y nuestra nación pues ha vivido muchísimo tiempo en sus avatares, haciendo pinino para salir del atraso. En el 63 hubo un connato, diría yo, un connato importante de salir del atraso. Con los 7 meses que gobernó Juan Bosch, 7 meses de prosperidad, de progreso, de desarrollo, un auge terrible llevaba a la República Dominicana, pero Estados Unidos no lo permitió, le dio un golpe de Estado. No lo mataron milagrosamente. Una lumbrera como esa. Bueno, pero hoy mucha gente hasta lo niegan, se reniegan del pensamiento de Juan Bosch. Que han hecho tienda aparte y hacen muchísimo daño. De eso hablaremos. Hablaremos de
la responsabilidad histórica que tiene el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, que encabeza el presidente del PLD, el compañero Danilo Medina, de llamar al Comité Central. Hablaremos de eso. Para los asuntos internos del PLD no se puede meter nadie. Claro, si viola la ley, pues, si a mí me están violando mi derecho, pues yo lo someto a la justicia. Al PLD lo han hecho mucho, irracionales, son actitudes irracionales, porque los asuntos internos se debaten a lo interno y el que tiene mayoría en las decisiones, el que tiene la minoría tiene que adherirse a eso y defenderlo a partir de ahí. Pero hay gente que quiere andar como Pedro por su casa, como le da la gana. De nudo, en cartoncillo, en chancleta, como quiera, todo tirado. Gente desorganizada. Bueno, de eso hablaremos un poco. Bueno, para todos nosotros es bien sabido, porque no hay necesidad de que se oculte, que aquí el que menos tiene puede ser que tenga un doctorado en huracanes. Claro, es así, pero los exhorto siempre, porque tenemos también la suerte de que tenemos muchos meteorólogos aquí, pero tenemos un meteorólogo en América, un doctor en meteorología cubano, el doctor Rubiera, que inclusive ahora tiene un canal de televisión en YouTube para él predictar, dar los partes meteorológicos, instruir, analizar de cómo suceden los acontecimientos, y se hace valer por instrumentos científicos como los de aquí también. Lo que pasa es que la experiencia de ese señor es muy grande. Y siempre he exhortado que en momentos como estos deben oírlo siempre, lo buscan en YouTube al doctor Rubiera. Y él le da sin interés de que sus predicciones se apeguen a un ejercicio de la noticia amarillento. Sean noticias amarillas, es decir, que provoquen alegría sin tener razón para estar alegre, tristeza sin tener la razón, preocupación, nos vamos a morir todos. No. El doctor Rubiera le dice tal cual van a suceder los acontecimientos y lo que usted tiene que hacer para que todo pase con normalidad. No le estoy haciendo un anuncio a nadie, sino un asunto de emergencia. Bueno, aquí reitero, tenemos buenos meteorólogos, pero que son muy sensacionalistas a veces en momentos como estos, y yo no sé, hacen salir despavorida a todas las personas que tienen 10 centavos en los bolsillos para irlo a gastar en un ventorrillo, en un colmado, un colmadón, en un almacén de esos que venden al por mayor, en un... Si le da para comprar y menos de una cajita de fósforo de esa de cartón que vienen dobladas así, tal vez le venden esas cajitas de fósforo de cartón, sí, pero yo no creo que cuesten 10 centavos ya. Bueno, pero se lo hacen gastar. Al pobre, al de clase media baja, al de clase media media, al de clase media alta, a los ricos. Los ricos, claro, se van a Miami, ahí se abastecen de todo para traer ese avión lleno de toda porquería que traen. Bueno, y las trayectorias tienen mucho que ver. Cada vez los ciclones, amén de lo que se forman en la área del Caribe, que se forman ciclones por razones obvias, por tormentas que se deprimieron, que surgieron, que no llegaron, que llegaron los reductos, se dan las condiciones aquí, se aglomeran toda esa nube, empiezan a girar en dirección contraria a la manecilla. Ustedes saben que las manecillas es así, a la derecha, pero los huracanes empiezan ahí a la izquierda a moverse, a rotar. Y eso es diabólico cuando alcanzan velocidades, como lo alcanzó el huracán Erin. Erin ahora alcanzó una categoría 5, que es la máxima.
Próximo a Puerto Rico, por ahí en las Antillas Menores, que hay una cadena de islitas que parece ser que fueron puestas ahí como barrera para obstruir la agresividad de los huracanes, sobre todo. Pero claro, la tierra se mueve y eso se va moviendo todo y ya ustedes saben, no se preocupen mucho por eso, que eso es miles de millones de años que dura para que se vea el movimiento. Pero nos preocupa los descendientes de nosotros para dentro de 2.000 millones de años, ¿dónde estarán esas islas? Nos preocupa muchísimo, para que quizá uno telepáticamente pueda, o por el magnetismo de la Tierra, pueda hacerle llegar a esos descendientes futuros cómo es que va a ser el mundo. Pero si usted tiene tanta imaginación, empiece a dibujarlo ahora en un papel y se lo guarda a los descendientes suyos, a los que dentro de 2.000 millones de años van a estar en el planeta. Van a estar. Un cafecito. Bueno, y de ahí salen del África, de Cabo Verde, todos esos sitios por ahí, esa grande tormenta que en el trayecto del África a América tiene que recorrer una tormenta en desarrollo para irse construyendo un evento que lo denominan tormenta, ciclón, huracán, superhuracán, dependiendo de la categoría y de la intensidad y de la magnitud de su tamaño, lo van definiendo los científicos y a nosotros nos agrede o no nos agrede, pasa cerca o pasa lejos, todo depende de la trayectoria. Claro, esas tormentas que salen del África medio bajita ahí de Cabo Verde, siempre tienden a ir rozando a Sudamérica, pero misteriosamente el empuje continental hace que suban y son las que generalmente nos afectan a nosotros, o las que salen por más o menos un poco menos del medio y que se van y entre Puerto Rico y República Dominicana se producen las condiciones térmicas, es decir, las condiciones que tienen que ver el mar, la temperatura, las condiciones térmicas de las nubes que ejercen las altas, la corriente de aire, la humedad del aire, todo eso tiene mucho que ver con que un huracán se fortalezca, se disminuya o se desbarate. El frío lo desbarata a los huracanes, el frío. Por eso generalmente en Europa es muy difícil que llegue un huracán desde aquí, desde las Antillas Menores, que suba hacia el Atlántico y vaya hacia el continente europeo, y porque ahí tiene que atravesar muchas dificultades el huracán. Hay tormentas que se encuentra el huracán, que la tormenta destruye el huracán. Bueno, pero aquí históricamente hemos sido atacados por los huracanes, históricamente. Inclusive hay uno de esos ministros religiosos que vinieron con todos los tigres de Europa a asaltar a todo lo que encontraban en las Indias. Yo creía que iban para las Indias. Decían ellos, ya Colón sabía más o menos lo que había por aquí, porque ya los chinos habían venido por estos lares, los chinos habían venido por estos lares en el siglo XII, que ya le habíamos hablado de que para ese entonces era el imperio más grande del mundo y tenía la flota naval más grande que ha tenido la humanidad en época alguna. Inclusive había una nave que tenía desde la proa hasta la eslora más alrededor, casi 2 kilómetros. Es una bestia. Bueno, pero antes que los chinos habían venido los vikingos se supone vinieron a América. Y no pasó nada, pero al venir los europeos, que son sanguinarios, porque la historia de ellos está ahí, hay guerras que han durado 100 años en Europa, entre ellos. Y porque ya no quedaban muchos hombres, y lo que quedaban pues no se sabía bien cómo era la cuestión, porque eran fifi, muy bien educaditos, entre la falda de la mamita, y no se sabía si tenían las condiciones para irse para la guerra, porque en ese tiempo a la mujer la oprimían de manera tal que nada más servía para estar de bicuí ahí esperando que llegara el señorazo a la casa.
y que todo ese poder de inteligencia y de capacidades que tiene la mujer y ese sexto sentido que tiene la mujer para vislumbrar los problemas y resolverlos, fueron hechos desaparecer como hacen desaparecer un santiamén los peligros que se presentan en cualquier situación, en cualquier comunidad, en cualquier sociedad. Los peligros hay que extirparlos. Bueno, ellos entendían que la mujer era un peligro y no podían darle los derechos que se merecía. Luego se consiguieron. Empezaron en Estados Unidos, en Europa, en Inglaterra, a adquirir derechos, y hoy día la mujer juega un papel de primer orden. Felicitamos a las mujeres por eso. Bueno, y República Dominicana y Puerto Rico pues han sido víctimas siempre de los ataques, de esas tormentas, de esos ciclones, de esos huracanes, y les decimos los tres nombres porque tienen intensidades, condiciones, fuerzas diferentes, cada uno de ellos. Una tormenta es más pequeño que un ciclón es más pequeño que un huracán. Sí, y por ahí andan ya los científicos, pueden hacer estudios muy claros de por dónde que va a ir el ciclón. Por dónde que va a ir el ciclón. Lo que no se tiene claro es de por dónde viene el terremoto. Puede ser ahora mismo y nos coge de sorpresa. Y por eso siempre decimos como el refrán, con el terremoto hay que tener mucho cuidado porque lo más importante es estar confesado cuando nos coja. Es decir, ojalá que el terremoto nos coja confesado. Es decir, que estemos limpios de culpa, que estemos limpios de pena, que estemos limpios de las alegrías demasiadas, que estemos limpios de todas las preocupaciones y tener el juicio para enfrentar un fenómeno tan devastador como un terremoto. A eso que se refiere el refrán, que debemos estar preparados siempre y ojo, muy abiertos para cumplir con 10 normas que hay establecidas de cómo enfrentar un terremoto. Búsquenla en YouTube, las 10 normas. Búsquenla ahí. Son cosas que usted tiene que hacer para cuidar su vida en un terremoto. Un terremoto es muy peligroso porque cuando es de gran intensidad, cuando llega a 7.5, a 8, a 8.10, a 8.20, bueno, la sacudida y el movimiento es tan grande que es como una batidora, pero de esa batidora de verdad. Y entonces, ¿qué pasa? Que licúa la tierra y los edificios entonces se hunden porque se licúa la tierra y el edificio pesa mucho, se hunde y todo el que está dentro queda atrapado. Y muy difícil, a menos de que también se destruyen por la fuerza del terremoto. La primera fuerza del terremoto que destruye cualquier edificación se llama la fuerza del fuete, que es una fuerza que genera el terremoto que le da arriba, en lo más alto del edificio, le da como con fuerza ahí, como si fuera un martillo y lo degrana al edificio. Bueno, pero ya hemos hablado un poco de eso también y fuimos benditos porque nos dejó lluvia, nos está dejando lluvia el huracán. Por aquí no ha hecho la lluvia estrago, ni daño, ni nada por el estilo. Por aquí, por Santiago, ni por el Cibao Central, ni por el Nordeste Central. No pienso que haya dejado mucho estrago por los lados de la provincia, Sánchez Ramírez, La Vega, Espaillat. Ya Espaillat sí, porque Espaillat, ustedes saben que los mocanos de Comparones le pidieron una vez a un dictador que hubo en este país, un criminal de primera línea, que se llamaba, mejor ni acordarse de ese jodido nombre, pero creo que yo era tocayo de él. Me pusieron ese nombre porque mi papá ya tenía 3 hijos y no le había puesto Rafael a ninguno y le fueron a preguntar qué pasaba, que ninguno de sus hijos se llamaba Rafael. Dice, no, ese cuarto que viene ahí se llama Rafael, ya lo bautizamos como Rafael, así que no se preocupe, aquí somos de Rafael. y por eso me pusieron Rafael. Augusto, que es un nombre de un gran emperador que tuvo Roma,
Y mi papá lo equilibró, dice, bueno, pero vamos a poner a Augusto como el emperador de Roma. Yo sé que él no va a llegar ni a una que se llamaban los militares, eso, de lo más bajito allá en el Imperio Romano. Pero es un bonito nombre. Bueno, y estamos aquí dando la carpeta, recordando siempre a los padres. Fueron muy consagrados a nosotros. Bien. Y desde que llegaron esa gente de Europa aquí, han estado llevando algunos registros de los huracanes que hemos tenido. Han habido huracanes muy fuertes, muy destructivos, huracanes muy convenientes, porque han traído lluvia. Aquí la isla, antes de llegar a esos turpenes, venían con fusiles, con espadas, venían con una actitud de guerrerista, de matar, de escapar, de señalar, para adueñarse de todo, pues no temperaban en hacer daño, es decir, no tenían compasión. Y la isla era, como su nombre lo define en el idioma taíno, era Haití, tierra alta, la isla. Haití, tierra alta, quiere decir. Y era muy poblada de bosques, muy poblada. Entonces, esos bosques servían como amortiguadores y colchón de uno y de otro, servían de amortiguadores para los huracanes y de colchón para los terremotos. Y eso provocaba que los huracanes entonces se elevaran y pasaban por encima. Como hubo uno aquí, dio un salto del huracán y se fue, cayó en Montecristo. Eso, la presión que genera la isla, esa cantidad de tierra, de montaña, que ejerce una presión de los vientos que vienen, lo elevan y caen más allá de la isla. Bueno, y desde entonces se llevan registros. Claro, los aborígenes tenían sus registros, pero hubo un sabio de esos que vino, se robó todo y lo publicó. Lo que la mayoría lo quemó porque se lo exigió el Vaticano, la Iglesia Católica le exigió que quemara todo y los reyes y que no quedara rastro de nada, porque nuestros aborígenes tenían conocimientos científicos y conocimientos prácticos de todo. Una ciencia práctica y una ciencia teórica que venían de Sudamérica. Pues claro, llegaban aquí. Pero no dejarán de venir los huracanes. Por lo tanto, para esta época, los gobiernos, el Estado Dominicano, tiene que hacer abasto en conocimiento, en soluciones, en cómo enfrentar y cómo salvar a la población y proporcionarle la mejor forma de vivir en medio de una catástrofe como esa, para asegurarle la vida a sus súbditos. Eso es responsabilidad de los gobiernos. Así que esperemos que este gobierno tenga unos dineritos guardados, porque se calienta la época ciclónica en agosto, septiembre, y podemos ser objeto de ser abatidos por una tormenta, un ciclón o un huracán, en fin. Bueno, así que eso es lo mejor que nos ha pasado, que ha venido un poco amenazante. Hemos tenido la suerte de que ya va de camino hacia el Atlántico abierto, parece. No hemos tenido hoy la noticia total de por dónde anda, pero por ahí va. Bueno, y tener en cuenta que hay que estar preparado porque queda agosto, septiembre y octubre. Ya se mete un poco a noviembre la época ciclónica. Bueno, aquí en diciembre atacó un ciclón según los... ¿Cómo lo podríamos definir? Los que colonizaron estas tierras de Dios, un 5 de diciembre dicen
que hubo un huracán y que le destruyó parte de las naves en las que ellos andaban, según dicen ellos, para convertirse en víctimas. Tuvimos que quedarnos ahí porque nos desbarataron las naves. No, hombre, ya sabemos la historia. Bueno, en Rusia y Occidente, les prometo que haré un programa con el ingeniero nuclear, físico nuclear, Alfredo Oquendo, los días próximos por venir, para que nos dé más detalle de las consideraciones que él tiene sobre ese evento que sucedió, donde dos líderes de dos naciones muy poderosas en el mundo se reunieran con sus séquitos, sus asesores, para lo más probable ir escudriñando la forma, las condiciones y lo que más convenga a una paz duradera. Eso es bueno, eso es muy bueno, pero sabemos que hay mucha intríngulis. Por ejemplo, Rusia tiene muy claro de por qué la guerra y que los resultados tienen que ser para evitar el del por qué, para que no vuelvan a suceder más guerras por mucho tiempo. Siempre habrá guerras, de tiempo en tiempo. Así que todos sabemos que Rusia lo ha dicho de sus condiciones que ha puesto. Las hemos oído de boca del presidente de Rusia, de Vladimir Putin. Y son simples, no son complejas, porque Ucrania hay unos territorios, entiéndase que Ucrania era parte del territorio ruso, de la madre patria, es de ahí que sale. Luego, bueno, Lenin vuelve y lo asume como parte de la Federación Rusa. Y al declive de la Unión Soviética, pues muchos territorios prefirieron hacer tienda aparte. Se dejaron que le pusieran el caramelito en la boca y que se entretuvieran con eso, pensando que los europeos y Estados Unidos lo iban de verdad a proporcionar todos los medios del mundo para que fueran grandes, igual que ellos supuestamente. Bueno, con Rusia no pudieron y Rusia quedó siendo la primera potencia nuclear del mundo y con recursos inagotables para convertirse en una nación muy poderosa económicamente. Y así lo vinieron haciendo luego del derrumbe de la Unión Soviética y del colapso de los gobiernos de Yeltsin, que fueron los propulsores de que se destruyera la comunidad soviética, de las Repúblicas Unidas Soviéticas Socialistas. Que también hemos hablado mucho de eso y ya saben, encontraron una persona con unas capacidades muy tácitas y muy comprobadas hoy día, y le entregan la conducción de Rusia bajo una situación muy penosa de deterioro y con una lucha tenaz de sacar a Rusia del hoyo, logra ponerla a caminar y activar a ese elefante que se estaba tambaleando del cansancio, de lo abrumado que estaba. Bueno, y se lo convirtió en un elefante moderno. Y hoy Rusia tiene una situación de desarrollo, de conocimiento, de ciencia, de
progreso, de invenciones, que muchas de esas cosas se desconocen y puede ser que naciones con cierto poder se equivoquen. Pero sí que de esas naciones de Ucrania, de esos estados, Ucrania también es un estado federado, son regiones grandes, son rusos y añoran la madre patria y han ido adhiriéndose a la Federación Rusa como su tierra madre. Y precisamente por los agravios, por los maltratos, por quererle quitarle su religión, su idioma ruso a esas poblaciones y caer en manos de una corriente nazista, fascista, clasista, criminales que siempre existió en Ucrania. Rusia, evitando ser objeto de agresiones muy fuertes, se vio precisada, ya lo saben, hemos analizado todo esto, se lanzó a redimir los territorios que históricamente le pertenecen para preservar su gente. Y hoy día, pues, en la situación que se encuentra Rusia, por las condiciones que la adornan como una potencia mundial muy grande, tiene las condiciones de hasta dónde se pueden llegar en unas negociaciones, hasta dónde no. Claro, hay que agregarle a eso que por el medio están los polacos. Ya Ucrania es territorio ruso porque ahí se celebraron elecciones de todo, igual que Donbass y otros territorios que se adhirieron a Rusia. Y Rusia no va a permitir que los otros territorios que ella tiene que defender no la defienda y la adhiera a su gran nación. Y eso de echar para atrás sería catastrófico tanto para el Estado ruso como para el pueblo ruso y como para el liderazgo que ha alcanzado hoy día Vladimir Ilich Putin. Así que son situaciones muy complejas, de eso hemos hablado con el ingeniero, pero vamos a hacer un programa especial para que él tenga un dominio serio de ese proceso que se ha venido desarrollando. Y tanto Rusia como Estados Unidos de manera unilateral no pueden resolver, salvo que Rusia definitivamente decida derrotar por completo lo que es Ucrania hoy y que claudiquen, que levanten la bandera de rendirse frente a Rusia y entonces ya ahí Rusia impondría. Pero Rusia parece que no es el interés de ella de dominar a Ucrania en el sentido estricto de la palabra, sino de que Ucrania, como condición sine qua non, no sea parte de la OTAN, tenga relaciones muy bien claras, establecidas con Europa, por las ambiciones europeas que han tenido siempre de querer adueñarse de Rusia. Pero está ahí la historia de Napoleón, de los turcos, europeos, los mongoles. Bueno, están ahí. Nunca nadie ha podido conseguir doblegar a Rusia y adueñarse de los territorios. Claro, la frontera, como hicimos un programa una vez que la denominamos la danza de la frontera. La danza de las fronteras es porque cuando la tocan la danza se mueven la frontera y bailan. Se mueven de un lado para el otro. Claro, antes eran de Rusia, Lituania, Estonia, Letonia, Finlandia, porque Pedro el Grande se sintió amenazado por estas tierras junto con los europeos y dijo que no iba a permitir que se agrediera a Rusia. Y Pedro el Grande pues libró una guerra con eso, lo venció y se anexionó todos esos territorios.
Por ahí anda todo eso. Bueno, así que le hablaremos del problema ruso, que además está por el medio de otros intereses que no se ven ni se hablan. Porque así como Europa, Estados Unidos es quien regentea a esa gente, también Rusia tiene sus acuerdos estratégicos, políticos, militares con otras naciones, como con China, con Irán, con Corea del Norte y otras. Ahora bien, cualquier asunto que se haya discutido ahí por bien o por mal, le da cierto sosiego a la humanidad, salvo que con incredulidad. ¿Por qué? Porque es que la actitud del presidente de Estados Unidos hoy día ha sido muy enérgica en crear incredulidad. Es decir, no cree la humanidad en todo lo que dice, hace y se compromete Trump, porque ha ido dando viso de que no cumple lo que dice. Yo no voy a bombardear a Irán. Al otro día manda a Israel, que es su punta de lanza en el Medio Oriente, a bombardear a Irán y con el encargo de matar inclusive toda la plana mayor de iraní, de su gobierno. Genera una guerra esto, dura esa guerra 12 días. Nosotros habíamos dicho, bueno, pero cuando tú tienes el enemigo ya preparado para infligirle una derrota, si tú paras la guerra, puede ser una jugada que te salga mal. Eso. Al enemigo hay que dejarlo que huya por los caminos libres que puedan haber y hasta libertarlos. Pero con mucho cuidado, porque si tú no hiciste la base para garantizar que ese enemigo no vuelva a molestarte, olvídate, te va a dar en la madre luego. Te puede volver a dar en la madre. Y hablamos de eso en tiempo pasado con respecto a Irán e Israel, pero es que el juego político hoy día y las estrategias geopolíticas y militares son muy complicadas porque hay otros actores que tienen que ver con el conflicto. Entonces, si tú estás generando una situación que se va a ir hacia el precipicio, el bloque completo, tú tienes que buscar la manera de cómo salvar todo el bloque. Y son jugadas políticas que se hacen y dentro de todas estas negociaciones está el Medio Oriente, no solo Ucrania, pero está también otros países muy cercanos a Rusia que eran parte de la Unión Soviética y que, como tabarrones al fin que son los occidentales, se parecen a los tabarrones de aquí, empiezan a enamorar a las novias de Rusia y quieren quitárselas, y Rusia tiene que actuar entonces, porque esas son naciones novias de Rusia. Ucrania, Azerbaiyán, la otra que es vecina de Rusia, Osetia del Sur, Osetia del Norte, todo eso se ha conglomerado. Uzbekistán, todos esos países que terminan en tan, tienen unos vínculos muy estrechos con Rusia, unos vínculos muy... Entonces hay que cuidarlo mucho. Hay que cuidarlo mucho. Por eso, los tabarrones tienen que tener cuidado con estar enamorándole a las novias a los otros. De eso vamos a hablar. Tenemos un tema aquí del PLD para hablar de eso. Que hay tabarrones que le enamoran a las novias al PLD y se la quieren quitar. Eso genera guerra. Bien. Y Rusia ha establecido públicamente, claro, cuáles son las líneas que sus adversarios no deben cruzar.
Lo saben ya los Estados Unidos, cuáles son las líneas, que no lo sabe Occidente desde hace mucho. Nunca cumplen, y es ahí donde advertimos a Putin, a la plana mayor de Rusia, de que se cuiden ahora, porque quién sabe, la gente no cree mucho en Trump por eso, porque él dice una cosa, pero ahorita se aparecen 2 aviones norteamericanos en Rusia bombardeando. ¿Usted se imagina? A sabiendas de que Rusia es la primera potencia mundial nuclear y que Putin les ha dicho a todos: oigan, la guerra y su ganancia hoy día está en manos de los países que dominen la inteligencia. ¿Quiénes están dominando la inteligencia hoy día? Rusia, China y uno más que otros, pero son los supremos poseedores del dominio de la inteligencia artificial. Y los chinos tienen, les reitero, armamentos para defenderse que nadie lo conoce porque nadie sabe cuál es el comportamiento de esos ejércitos: el Ejército de la Liberación Nacional, el Ejército de la Nación, el Ejército del Presidente. Son como 4 o 5 ejércitos, la Marina de la Liberación Nacional, la Marina. Y tienen cada uno códigos y manera de comunicarse diferentes, y eso es muy difícil, Una vez tuvieron que usar los códigos en la Segunda Guerra Mundial los norteamericanos, con los códigos que tenían los aborígenes norteamericanos, los brutos norteamericanos, que los ingleses asesinaron a la mayoría, a millones, y que le borraron todas sus huellas, la borraron, no se sabe cómo diablos, porque cómo es que los incas, los mayas dejaron monumentos. ¿Y dónde están los monumentos de los que habitaron América del Norte? Hacia arriba. Sí, Estados Unidos, el Canadá, Alaska. No. O están debajo del mar o están en algún lado, pero están. Tienen que buscar lo bueno. Y sabemos, y lo que queremos es que Trump asuma una actitud de un negocio serio, porque en el fondo es un negocio. Hay una canción de un africano donde participan miles de artistas, de coristas, de pianistas, violinistas, donde hay un africano, es el actor principal, que canta una canción sobre la guerra y empieza a narrar como: tú me das Afganistán, yo te doy la Crimea; tú me das Crimea, yo te doy Israel; tú me das Siria y yo te voy a dar el mundo. Oye, una canción bellísima. Cuando pueda se la voy a mandar por todas las plataformas que hay para reproducirla, porque eso es propiedad. Todo lo que aparece en la plataforma es propiedad de todo el que la ve y tiene. Todo lo que no puede decir que es una acción suya, que eso es suyo. Usted tiene que advertir que tiene que dejar los símbolos de quien dirige un programa, de quien dirige una conferencia, porque eso lo mandan para que lo reenvíen. Así que por ahí anda el mundo. Creemos que Trump debe convertirse en una persona más creíble, donde la humanidad se sienta menos preocupada con él de qué él va a hacer, porque ha dicho una cosa y hace otra. Que sea más firme en sus decisiones y que trabaje más por el desarrollo real de su población, que se está cayendo a pedazos, Se está cayendo a pedazos Donald Trump. Estados Unidos, es el declive que lleva eso, no lo va para nadie. Un cafecito. Bueno, y por último aquí, como decíamos, pretende el señor Lionel repetir la triste historia de la década de los 60, luego de la Revolución de Abril, la que exigía reponer el gobierno de Juan Bosch con su constitución, que se había fundado una nueva constitución en 1963, en el gobierno que comenzó en el 62 hasta el 63, septiembre del 63.
Septiembre siempre es un mes fatídico. Tumban torres, los mismos dueños de la torre la tumban gobierno, asesinan presidentes. Ya lo hemos visto en Chile, hemos visto en otros países aquí, le dieron un golpe de Estado a Juan Bosch. Y toda conducida por la CIA. Y eso pretende Leonel que se repita. Porque si tú le enamoras a la novia, a tu vecino, a tu amigo, tú le estás declarando la guerra, hermano. Deja a la novia tranquila, que decidan ella su vida como puedan, porque además debemos decirle a los que se van porque le ofrecen disparate. Primero tú pierdes tu liderazgo que tenías en tu partido. Porque no se van los compañeros. No se van los compañeros. A esos compañeros que lo han visitado últimamente, que son novias del PLD, los miembros de esos lugares se pueden ir tres muchachas, 2 muchachos con ellos y nada más. Pero cuando llegan allá y que con lo que llegaron no fue con el partido, no van a tener puesto en ese, aunque se lo ofrezcan, porque se supone que hay normas y reglas. Está bien que el presidente del partido tiene la potestad de nombrar hasta por decreto a miembros del comité político, miembros del comité central. Es un derecho que debe tener. Podría ser. Pero ¿qué pasa? Que la CIA está por el medio, por eso decimos lo de Rusia. Está China, está Irán, está Corea por el medio. Oye, está Estados Unidos, está Europa por el medio. La solución tiene que ser global para que sea duradera. Pero sobre la base de los intereses reales. ¿Y cómo va a venir Rusia ahora a Estados Unidos y se va a adueñar de las provincias fronterizas con Estados Unidos de México? No puede. Pero ven acá. Esto es una guerra segura nuclear. Imagínense. Entonces, sí, me imagino que habrá dicho tu Putin en esa reunión, en recordarle a Donald Trump. Oye, Donald, que Putin lo llama a Vladimir, el Trump le llama a Vladimir, y me imagino que Putin le llama a Trump, Donald, recuerda que nosotros tenemos el desarrollo más importante en armamentos nucleares, pero tú tienes un desarrollo también. Si nos ponemos a pelear tú y yo y nos lanzamos toda esa bomba, no va a quedar nadie. Vamos a buscar una solución a esto. Y Donald Trump, que no es bruto, ni es sonso, ni es perezoso, sabe que está hablando con un igual, donde hay respeto, se establece toda una regla de las conversaciones. Él va a decir, tú tienes razón, vamos a buscar la solución a esto. Y por eso anda en buen camino hoy día la humanidad, porque hay una luz al final del túnel para un reparto más importante, más respetuoso y más duradero, donde no se agravien los intereses patrios de ninguna de las partes, pero que se respeten. Porque los nazistas, seguidores de Hitler, que son los que están dirigiendo el ejército ucraniano hoy día, incluyendo con los nazistas, clasistas, supremacistas europeos, como los ingleses y los alemanes, están ahí junto con los nazistas de Hitler, están juntos y reburujados. ¿Ustedes se imaginan? No, hombre, pero es una vergüenza mundial. Es el declive. Cuando tú pierdes el norte, hace de todo. Cuando tú pierdes el norte, cuando se te va la guagua, eso es lo que le está pasando al señor Leonel. Está provocando un lío mayúsculo, porque el lío que se dio en el 1966 en el MPD por una facción que se desprendió del MPD luego de la Guerra Patria, donde el MPD jugó un papel de primer orden y la CIA se empecinó en destruir al MPD, y que por décadas no pudieron destruirlo, hoy día se han disminuido mucho, lamentablemente, porque, ¿verdad?, para construir un proyecto hay que trabajar en demasía, como lo hizo Juan Bosch, como lo hizo Andrés Manuel López Obrador, como lo hizo Lenin, como lo hizo Mao Zedong, señores. Sí, décadas luchando, formando, construyendo. Y entonces se llaman maoístas mucho y no han construido nada en la vida.
No, esos son unos sinvergüenzas. Pero la CIA sí conduce todo tipo de escisiones entre los grupos sociales, políticos y económicos que pueden generarle tranquilidad y bienestar a su país, porque a ellos no les interesa ni el bienestar, ni la tranquilidad, ni el desarrollo de los demás países, sino saquearlo para ellos, para los norteamericanos. Pero aquí vienen todos ellos, hasta presidentes, alguna vez han venido aquí y no han hecho nada. No, es que hemos progresado nosotros. Aquí el progreso, todo el mundo que tenemos hoy, todo el mundo sabe cómo ha sido el progreso que tenemos hoy. Bueno, y las diferencias y apetencia de dominio político es lo que lleva a querer quitarle de donde tú te desprendiste, porque Leonel se desprendió del Partido de la Liberación Dominicana por instrucción del Departamento de Estado para hacer causa común con los grupos que estaban con Abinader, incluyendo PRM y todos esos grupos de izquierda que hoy son funcionarios de este gobierno, que el gobierno más malo que este no ha habido nunca jamás en la historia de este país. Y lo van a ver en lo adelante. Y se aprovechan de cualquier fenómeno, que destruyeron la planta. Déjame a ver qué tiene la planta. El presidente va a ver la planta. Oye, ponga a funcionar la planta. La construyó el presidente que tú sucediste para darle energía a la población dominicana, a los sectores productivos. Pero tú no has construido ninguna planta, están construyendo una por allá, por Montecristi, y eso es el sector privado. Una alianza México-Dominicana, eso es lo que tengo entendido. Bueno, y les exhorto a esos compañeros que de irse del PLD, porque, oiga, quienes que están enamorando, a los que fueron candidatos exitosos del PLD en los municipios y distritos municipales, que no pudieron ganar por el fraude que se instaló aquí, apañado por Leonel en el 2024. Hicieron un fraude enorme. ¿Cómo fue el fraude? Monetario. ¿Quiénes participaron en el fraude monetario? O los que tienen mucho dinero en el mundo, aquí en Estados Unidos, esos son los que dan los golpes de Estado monetarios. En el mundo, los Estados Unidos, los narcotraficantes, la CIA, la DEA. Decía Xi Jinping que si quieren que México se resuelva el problema, lo primero que tienen que hacer es destruir la CIA, la DEA y todas esas instituciones que están corrompidas hasta el tuétano y que le hacen un daño inmenso a la humanidad bajo la sombra de Estados Unidos. Bueno, pues no deben seguir enamorando, porque de seguir eso trae problemas serios. Y esa actitud que dirigió la CIA en el 1966, provocando el enfrentamiento entre dos núcleos políticos, fue el mismo que se dio entre los Hutsi y los Tutsi en el África, que en una semana mataron más de 2 millones de africanos para los belgas adueñarse de la riqueza de esa nación. Bueno, y entonces va a enamorar a esos compañeros. Compañeros, tengan mucho cuidado, abran los ojos, porque lo ofrecen Villas y Castilla. Pero que es un partido de tercera. Es un partido de tercera. Ustedes no van a ganar nada ahí. Porque el PLD es una fuerza permanentemente en crecimiento. Porque tiene una política de trabajo, de formación permanente y de crecer sobre todo. Pero crecer en el pueblo, en el seno del pueblo. ¿O no se han dado cuenta cómo es que anda Francisco recorriendo este país primero con los compañeros, explicándole a los compañeros, vamos a seguir adelante, vamos, yo tengo un plan magistral del partido, de las comunidades, aliado con todos los que puedan aliarse con nosotros para echar a este país hacia adelante y el PLD volver a generar, donde lo dejó Danilo, un progreso, un desarrollo, un progreso y un bienestar nunca visto en la historia en este país. Eso reconociendo todos los logros de Danilo, eso es lo que le ha planteado a los compañeros, el compañero Francisco Javier. Y ha recorrido el país visitando
todas las comunidades y todos los organismos del partido que están delegados en el país entero, en cada centímetro cuadrado hay organismos del partido. Direcciones provinciales, direcciones municipales, direcciones medias, comité de bases, núcleo de amigos. Bueno, y ahora anda visitando todos los sectores de la sociedad para interactuar con ellos, anunciándole su plan para retomar el desarrollo y el progreso. Eso es lo que está generando. Bueno, y no van a poder. Entonces exhortamos al señor Leonel que tenga mucho cuidado de seguir enamorando las novias del PLD. Que son esos compañeros que se cuiden de toda esa mentira que le dicen, que le ofrecen. ¿Por qué no se van a la población a reclutar a la gente para que se organicen con ellos? ¿Por qué no? Ahí es que está el grueso. Están perdidos. Se les fue la onda, se les fue el coche, se les fue la guagua y están desorientados. No tienen orientación. Por eso siguen aliados al PRM. Siguen aliados porque esa institución que dirige la justicia del país, eso pertenece a Leonel. Están ahí todos sus fiscales, todas sus fiscalizadoras, todas están ahí todos. Y tienen otras prebendas del gobierno por la alianza que hicieron. Bueno, así que hay que evitar que aquí vuelva a suceder la pérdida de cientos de jóvenes que se vieron envueltos en esa lucha dirigida por la CIA y que perdieron la vida en esas confrontaciones. Eso que están haciendo hoy no lo dirige sencillamente Leonel, está la CIA detrás de eso, procurando terminar de destruir lo que empezaron, pero que no van a poder. Ni ahora ni nunca van a poder destruir al PLD. Así que los exhorto a los compañeros y a las compañeras del partido, tanto de su dirección nacional, comité político, como al comité central, como a todos los organismos, a que arreciemos el trabajo. Y que definitivamente el comité político presidido por el presidente Medina, que evite que se produzca una derrota del PLD, pues no actuar a tiempo, porque como lo dice el refrán, hasta el cáncer, el pasmo con tiempo tiene remedio. Y por lo que debe dar de lado a no otemperar a la decisión que tomó el comité político de manera mayoritaria, sin adversario, una decisión que prevaleció, de que se convoque al comité central para seleccionar lo que serán sus precandidatos. En eso no se puede meter nadie, en eso no hay ley alguna que pueda decirle a un partido cómo tiene que hacer las cosas que no riñan con la ley. El PLD sabe muy bien lo que puede y lo que no puede hacer. Claro, se le ha dado de larga y entonces ahí tiene que actuar el presidente del partido. ¿Por qué usted está permitiendo darle de larga a esos compañeros presidentes? No, debe la presidencia del partido, con un tiempo preciso y determinado, porque es una competencia de esa dirección convocar al comité central y es incumbencia del comité central seleccionar lo que serían los precandidatos del partido. Y debe hacerse eso tan cuanto sea posible, porque de lo contrario estaríamos trillando el camino de la derrota, porque un partido que no sale a tiempo a vender su producto como tal, a defender su producto como tal, y aprender las gestiones que tiene encima y acumulada en su haber el partido, como los dos grandes gobiernos del presidente Medina y los gobiernos del PLD anteriores, que aportaron grandes aportes al desarrollo de este país. Porque en ese tiempo valía el conjunto de los dirigentes del partido, y las opiniones se reunían para consensuar acciones que tenía que realizar el gobierno para echar el país hacia adelante. Bueno, y entonces de eso se trata, de que los adversarios nuestros,
dirigido por el Departamento de Estado y sus instituciones que son beligerantes, como la CIA, la DEA y toda esta gente, quieren inhabilitar que el PLD haga la tarea que tiene que hacer para volver a gobernar. Y es lo que ha planteado el compañero Francisco Javier. Caminemos juntos a tiempo, defendamos nuestras convicciones, discutamos con la población los pareceres que tenemos para la gobernanza y los planes que habremos de poner en marcha para provocar el desarrollo y el bienestar de nuestra nación, generando progreso, que es así como se genera el progreso, con desarrollo. Y el desarrollo te genera un progreso. Y el progreso, si es con una visión participativa y colectiva, genera bienestar en toda la sociedad, en toda la población. Bueno, de la otra manera es inhabilitar al PLD para lograr las grandes posibilidades que hoy tiene en sus manos para volver a la gobernanza. Así que convidamos al presidente del partido a convocar al Comité Central de manera urgente para definir las precandidaturas que habrán de llevar la nueva buena a la población de cómo va a brillar la estrella amarilla a partir del 2028. Nos veremos el próximo lunes. Cuídense mucho. Bendiciones para todos, de forma tal que no nos ataquen los huracanes. La pasen muy bien.